Listo. Ya. Bueno, muy buenos días, chicos. Buenos días con todos quienes se han dado cita una vez más a la charla de cultivos de microalgas y su potencial uso para aplicaciones ambientales. Un tema más interesante dentro de los que se han venido llevando a cabo como parte de las jornadas tecnológicas en este semestre 2021B. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos ustedes, de manera especial pues a Germán Colque, que nos acompaña el día de hoy con este tema interesantísimo, ¿no? Germán es bioquímico y licenciado de bioquímica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Tiene un diplomado en gestión de empresas en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y es candidato a doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adicionalmente, pues es fundador y asesor científico de un emprendimiento CIM Lab, justamente que brinda asesorías científicas y tecnológicas de micro, pequeñas y medianas empresas, ¿no? En el área de investigación, Germán se ha desempeñado en temas justamente de investigación relacionados con el que hoy nos va a exponer, cultivo de microalgas, para la producción de compuestos de interés industrial, valoración de residuos y formulaciones químicas poliméricas. Germán, un gusto y muchísima amplitud en su tema, no lo interrumpo, no lo corto más en este asunto. Chicos, no se olviden, por favor, que la conferencia se lleva a cabo desde el momento en que inicia pues nuestro expositor. Vamos a permitir que termine la exposición y si existen o se van presentando dudas, lo vamos colocando en el chat para que Germán dé respuesta a las mismas una vez que termine su exposición. Mientras tanto, pues, toda la atención para Germán en este tema súper interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Germán, bienvenido. Bienvenidos, chicos. Bueno, muchas gracias, Patricia, por la invitación y también muchas gracias a la profesora Verónica también por extenderme esta invitación. Bueno, chicos, espero que se escuche bien el audio y bueno, hoy día les voy a conversar, les voy a hablar un poco acerca de los cultivos de microalgas y algo que me enseñaron que me enfocara un poco algo a lo que es el potencial uso que tienen estos cultivos para las aplicaciones de tipo medioambiental. Pero tenemos que partir primero tratando de entender qué son las microalgas. Bueno, las microalgas son pequeños microorganismos que tienen una infinidad de formas, tamaños, que básicamente son células, ¿ya? Son células microscópicas. Estos microorganismos se pueden encontrar también en una variedad de medio ambientes, lo podemos encontrar tanto en el océano como en el río, en algunos lagos, hasta la podemos encontrar estos cultivos o estos microorganismos viviendo en algunas condiciones extremas, como podría ser salares, ¿ya? Y se ha reportado también algunos cepas de microalgas que se encuentran en algunos geysers, en donde la temperatura a veces puede ser bastante extrema, ¿ya? Bueno, las microalgas provienen de un antepasado común, ya que en este caso son las bacterias. Ya en este caso las arqueobacterias o cianobacterias fueron precursores de lo que hoy conocemos como algas. Y obviamente también lo que hoy también conocemos como las plantas terrestres. Ya las plantas terrestres tienen, por así decirlo, comparten familiaridad con estos microorganismos, ¿ya? Obviamente estas algas quedaron mucho más disminuida dentro de este árbol genético, ¿ya? Son unos primos que son menos avanzados en el punto de vista metabólico. Es por lo mismo que también que se ha puesto bastante foco en el estudio de las microalgas debido a este parentesco que tienen con las plantas y específicamente que ellas son capaces de realizar una actividad, una acción tan importante como lo es la fotosíntesis. La fotosíntesis básicamente es tomar algunos nutrientes como por ejemplo el nitrógeno, fósforo, utilizar la luz solar o la radiación lumínica y adquirir desde el medio ambiente el CO2. ¿Ya? El CO2 ellos lo utilizan como la principal fuente de carbono. Tenemos que tener en cuenta que en el reino animal, en general, tanto bacterias como animales superiores consumen glucosa como fuente energética.
En el caso de las microalgas o algunos microorganismos utilizan este CO2 para generar este tipo de energía, ¿ya? Y por consiguiente, ellos liberan hacia el ambiente un producto de residuos que afortunadamente para nosotros como seres humanos es un producto bastante importante como es el oxígeno. Bueno, los cultivos de microalgas y en general el uso de las microalgas no es algo que sea nuevo. Ya en el pasado se tiene información de que antiguas culturas, como la mexica en México, utilizaban y cosechaban microalgas desde algunas lagunas que ellos tenían. Hoy en día ya se sabe, ciencia cierta por así decirlo, que esta microalga específicamente era espirulina. Yo creo que más de alguno habrá escuchado hablar acerca de la espirulina, ¿eh? Ellos utilizaban esta microalga y la consumían como una fuente importante de alimento, debido a que aporta tanto proteína como otros nutrientes. Ellos generaban un tipo de, podríamos decir, como de pastel, de pan o tortilla. Algo también que es muy parecido y algo que sigue sucediendo hoy en día en algunas comunidades en África. Hay que tener en cuenta que en África la disponibilidad del recurso hídrico es bastante limitado, ¿cierto? Llegar a grandes kilómetros donde hay solamente arena, tierra, ¿cierto? Entonces estas comunidades, para poder optimizar la utilización del recurso hídrico, lo que hacen es cosechar y cultivar microalgas, utilizar el agua para un cultivo de microalgas versus utilizar el agua para regar lo que son los cultivos tradicionales como plantas superiores o vegetales, ¿cierto? Siendo que si regamos estas plantas, gran parte del agua se va a perder en las napas. En este caso, al realizar los cultivos de microalgas, se pueden utilizar las microalgas y se puede, por decirlo, separar el agua, ¿no? Se puede volver a reutilizar. Bueno, hoy en día, gracias a la tecnología, este tipo de cultivos se ha industrializado, ¿ya? En este caso, hoy día se han generado lo que nosotros denominamos fotobioreactores. En este caso, existen los fotobioreactores tanto cerrados como los fotobioreactores abiertos, ¿ya? En este caso, los cerrados básicamente son reactores que permiten, transparentes, que permiten que ingrese la luz y aíslan de alguna forma a la microalga desde el medio ambiente, entonces es menos proclive a contaminación. Por el contrario, están los fotorreactores abiertos, que son básicamente piscinas de grandes extensiones y que requieren un poco menos de mantenimiento, puesto que básicamente son piscinas abiertas, ¿ya? ¿Por qué la industria se ha fijado o ha puesto foco en utilizar las microalgas como una fuente de cultivo? Básicamente porque estos microorganismos pueden acumular algunos metabolitos secundarios, ¿ya? Nosotros denominamos como metabolitos como algún componente del interior que está de ellos. En este caso, ellos son capaces de acumular tanto lípidos como carotenos, que son antioxidantes, proteínas y carbohidratos. Sin embargo, esta acumulación o hiperacumulación en algunos de los casos se produce cuando estas microalgas se encuentran bajo un estrés. ¿A qué denominaríamos un estrés? Por ejemplo, sería una falta de nitrógeno o una falta de algún nutriente esencial, ¿ya? Yo creo que a cualquier persona que está sin alimento le daría un poco de estado de estrés, ¿cierto? Entonces, estos cultivos cuando están en ese tipo de estado de estrés, empiezan a acumular estos tipos de compuestos que son bastante importantes y relevantes para algunas industrias. También puede ser una alta iluminación o tal vez una condición extrema, como por ejemplo puede ser una alta salinidad. Por el contrario, al estar sometido a estos altos estrés, las microalgas disminuyen en su productividad biomásica. Quiere decir que acumula menos cantidad de microalgas, acumula mayor cantidad de metabolitos, pero por otro lado disminuye la cantidad de biomasa. Entonces esto supone un desafío para la industria y para la investigación en general. Por otro lado, a pesar de tener estas desventajas, se ha planteado que los cultivos de microalgas por sí y per se tienen una ventaja competitiva frente al cultivo tradicional, que sería el de las plantas superiores, ¿cierto? O de los cultivos terrestres. Esto básicamente, por un lado, es que la utilización de área superficial para poder sembrar, por ejemplo, en el caso de las plantas se requiere de una gran cantidad de superficie. Por el contrario, los cultivos de algas solamente requieren muchas veces hasta un cuarto de esta área. Es más aún, como veíamos en la imagen de los fotoreactores cerrados, que son grandes tubos, ¿cierto? En este caso podemos usar, por decirlo, área elevada, más que área extensa a lo largo,
¿ya? Por otro lado, tenemos lo que es el tiempo de crecimiento. Como ustedes yo creo que se han dado cuenta, las plantas o los vegetales requieren de un mínimo de tiempo de aproximadamente de 5 a 6 meses para obtener desde un producto que sembramos hasta un producto final. En el caso de las microalgas, desde que se comienza un cultivo de microalgas hasta el punto final, cuando obtenemos un producto ya maduro y listo a ser utilizado, se requiere de aproximadamente de 15 hasta 20 días. Entonces, estas dos ventajas comparativas permiten que la potencial de usar cultivos de microalgas para varias industrias es bastante buena. Bueno, el proceso de cultivo es bastante simple. Básicamente comienza con la selección de la cepa, donde tenemos que definir si vamos a utilizar una cepa, ya sea que es de mar, o por ejemplo, o una cepa que sea de río, de que obviamente tenemos la diferencia del tipo de agua, ¿cierto? El agua marina es más salada que el agua de río. Posteriormente pasa a la etapa de cultivo, que es básicamente entregarle los nutrientes necesarios para que se pueda desarrollar estos organismos. En este caso le damos los nutrientes, la cantidad de iluminación necesaria, y le damos el CO2, que es bastante relevante. Posteriormente está la etapa de concentración, en donde separamos lo que es el líquido de la biomasa. Luego viene una etapa que tanto la industria también como la investigación ha planteado como una de las etapas como clave en este proceso de cultivo y cómo se ha ido desarrollando en los últimos años, que es la etapa de disrupción. Debido a que, como les comentaba, son microorganismos que son microscópicos, que no superan aproximadamente las 6 o 7 micras. Por el contrario, trabajar, por ejemplo, con semilla o con cultivo, por ejemplo, de maíz, es mucho más simple por el hecho de que la tecnología para poder exprimir o poder romper el maíz, ¿cierto? Es mucho más, por decirlo, se ve. En este caso es mucho más difícil romper una célula que es infinitamente más pequeña que un maíz, ¿cierto? Entonces aquí está uno de los grandes desafíos que ha planteado la industria del proceso y de cultivo de microalgas. ¿Cómo rompemos estas células? Se han generado un montón de bastante tecnología bastante interesante, pero aún sigue siendo un desafío. Bueno, posteriormente de la erupción, que es lo que permite liberar los componentes que están en su interior, está la etapa de extracción. En este caso, la etapa de extracción es básicamente separar los componentes tales como los lípidos, los carbohidratos o las proteínas para ser utilizadas en las diferentes industrias. Bueno, los cultivos de microalgas se han ido desarrollando, han tomado una velocidad vertiginosa en los últimos 50 años, ¿ya? Y en este caso podemos identificar 4 grandes industrias, o 4 importantes industrias donde se han fijado o han empezado a generarse grandes desarrollos. Por un lado está la industria o las aplicaciones de tipo comercial, en donde aquí básicamente está la obtención de antioxidante o algún tipo cosmético a partir de estos cultivos. Está el área industrial, que en este caso es una de las áreas que yo bastante he desarrollado debido a que el área industrial está el desarrollo de lo que es el biodiesel, ¿ya? Básicamente el biodiesel que proviene del aceite. Hay microalgas que pueden acumular grandes cantidades de aceite. Se puede separar este aceite y mediante una reacción de transesterificación que nosotros denominamos, podemos obtener biodiesel, y el biodiesel es muy similar al diésel y puede ser utilizado en vehículos que tienen motor de diésel, ¿ya? También acá en esta área industrial hay áreas que utilizan los cultivos, por ejemplo, para alimentar ganadería o alimentar lo que es la acuicultura, la cría de peces, ¿ya? Está por otro lado el área farmacéutica, en donde aquí se han desarrollado cultivos para obtener tanto antivirales, yo creo que es moléculas bastante importantes, sobre todo teniendo en cuenta lo que a nivel mundial hemos sufrido con el tema de la pandemia, así como algunos antibacteriales o antifúngicos también. Y por otro lado está el área ambiental, en la cual les voy a comentar un poquito más en detalle. Dentro del área ambiental hay 2 áreas importantes donde se han desarrollado o han empezado a utilizar los cultivos minerales. Por un lado están el área de la mitigación de emisiones de CO2, ¿ya? En esta área tenemos que tener en cuenta que hay 5 industrias o grandes industrias que son las que más producen CO2 a nivel mundial. Por un lado está la industria energética, ¿ya? Que gracias o debido a la utilización en gran medida de las termoeléctricas, donde se utilizan tanto carbón como gas para poder obtener o para poder tener energía eléctrica, eh, utilizan estos productos para poder generar cierta energía. En este caso, la producción de CO2 que tiene estas industrias es bastante alta, ¿ya? Por otro lado está la industria petrolera,
en donde esta industria, a través del proceso de generación de diésel o de estos subproductos, obviamente va produciendo cantidades importantes de CO2. Por otro lado está la industria del transporte, donde es transporte, no hablamos del transporte de per se, por decirlo, de pequeños vehículos, medianos vehículos, sino que nos fijamos en el transporte que es intercontinental. ¿Ya? Si hablamos tanto de barcos como de aviones, la producción de CO2 o emisión de CO2 es alta. Y dos industrias un poco más pequeñas, pero que son no menos importantes, que es la industria de la moda. ¿No? Yo creo que muchos habrán escuchado en el último tiempo acerca de que la industria de la moda ha acarreado tanto la contaminación por el desecho de per se de la misma ropa, como también como de la producción, donde se genera una cantidad increíble tanto de componentes de tintura o de otros, y donde las emisiones de CO2 es importante. Y por último, la del sector alimentario, donde aquí básicamente tiene que ver con la ganadería, con la producción de alimentos que, por ejemplo, pueden ser los alimentos fermentados, ¿cierto? Donde la fermentación produce sí o sí unas emisiones de CO2. Aquí como ejemplo, y podemos poner algo bien concreto que sucede en Chile, que es a raíz de la producción de esto de que decía en un principio la industria energética, son la utilización para algunas termoeléctricas. En el caso de Chile, en el norte de Chile, está la termoeléctrica SL, que se encuentra en la bahía de Mejillones. Aquí en el norte de Chile hay que tener en cuenta de que es un área que es de minería, de una alta minería. Hay que tomar en cuenta que Chile es uno de los países que produce las mayores cantidades de cobre a nivel mundial. ¿Ya? Entonces las termoeléctricas son bastante relevantes para entregar energía a estas mineras. En este caso, la termoeléctrica de SL, que está en Bahía de Mejillones, ha tomado como ejemplo esto de las piscinas de microalgas y directamente inyectan desde sus chimeneas hacia las piscinas de microalgas el CO2. De esta forma, y buscan de alguna forma capturar el CO2 en las microalgas, en la biomasa, y de esta forma evitar que el CO2 sea expulsado hacia el medio ambiente. ¿Ya? Otro ejemplo también que también puedo decir que como local en Chile son los viñedos. ¿Ya? Si algunos saben más o menos que el proceso de la generación o producción de vino es un proceso que es una fermentación. Entonces, como fermentación de por sí genera CO2, entonces los viñedos también han comenzado a colocar de forma de forma pequeña, porque son pequeñas empresas, por así decirlo, ¿cierto? Algunos cultivos de microalgas y también conectar esta producción de CO2 a partir de la fermentación hacia los cultivos de microalgas para que las microalgas sean capaces de fijar el CO2 y que no sea liberado hacia el medio ambiente. Otra de las áreas en donde se ha empezado a utilizar bastante los cultivos de mercraga es a través de los contaminantes que están en el agua, ¿cierto? Todos conocemos o tenemos más o menos una idea de cómo se genera o se descontamina, por así decirlo, un agua que viene desde el alcantarillado, ¿cierto? Que donde básicamente llega a una planta de tratamiento, y la planta de tratamiento lo que hace es separar primero las cosas macro, como por ejemplo pueden ser hojas, algunos restos sólidos, ¿cierto? Grandes sólidos, como por ejemplo ropa. Se sabe que el alcantarillado también llega ropa. ¿Ya? Posteriormente se separa acá lo que son algunas grasas, ¿cierto? Posteriormente pasa a dos tipos de decantado, ¿cierto? Un tratamiento que también que es biológico, pero en este tratamiento biológico, lamentablemente, hay algunos componentes que no pueden ser eh, degradados, por así decirlo. ¿Ya? Si bien las bacterias o algunos microorganismos trabajan muy bien lo que es esta degradación, hay algunos componentes que después pasan hacia el tratamiento físico-químico y aún el tratamiento físico-químico no son capaces de ser completamente eh, o sea, disminuidos o eliminados, por así decirlo. Y estos componentes son los que hoy en día se han empezado a llamar como contaminantes emergentes. En este grupo tenemos, por un lado, a las pinturas y barnices, ¿ya? Tenemos también a los elementos o productos que son de higiene personal, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hoy en día apareció una cantidad increíble de productos de higiene personal, ¿ya? Tenemos desde pasta de dientes, tenemos desde champú, acondicionadores, hasta enjuagues bucal de las marcas, sabores y todo tipo. Por ende, la cantidad de componentes que tiene también es muy variada. Por otro lado, también están los detergentes y jabones. Aquí también hay una cantidad increíble de tipos de detergentes. Bueno, a pesar de estos tres componentes que he nombrado, la mayoría de estos componentes de por sí tienen un grado eh,
de degradación, ¿ya? Porque muchos de ellos sí, si bien se plantea que son biodegradables, hay ciertas partes que no se pueden degradar. Pero uno de los componentes, uno de los contaminantes que ha sido un gran, por así decirlo, dolor de cabeza a nivel de investigación y de las plantas de tratamiento son los medicamentos, ¿ya? En este caso, los medicamentos tienen un efecto pueden producir mayores daños al medio ambiente, producto de que tanto antibióticos, como se han denominado, o algunos paracetamol, por ejemplo, estos compuestos pueden ser absorbidos por la fauna o por la flora que está presente. Entonces se ha visto y la investigación ha mostrado que las microalgas son un gran componente o un gran tipo de cultivo que permite poder degradar, debido a que poseen, como las plantas, poseen algunos sistemas metabólicos capaces de lograr romper lo que es químicamente este tipo de sustancias, cosa que no sucede o que no pueden lograr algunas bacterias, ¿ya? Bueno, como finalizando esto, si bien se ha generado cultivo de microalgas, hoy en día la investigación y la industria ha comenzado a derivar esto en lo que hoy denominamos la economía circular. Si bien utilizamos los cultivos, ¿cierto? Generamos un producto o generamos un subproducto, hoy en día la industria se ha empezado a encargar de decir, no basta solamente con generar un producto o dividir algún residuo, sino que tenemos que completar la cadena o el ciclo de vida de los productos. Entonces creo que hoy en día se ha empezado a hacer, utilizar tanto los cultivos, producir, por ejemplo, utilizar desde aguas tratadas, ¿cierto? Producir biomasa, producir carbohidratos, producir proteínas, producir lípidos, ¿ya? Y estos lípidos, cada uno para cierto tipo de industria. Posteriormente los desechos lo podemos tratar, generar algún tipo de bio-oil a través de una química mucho más compleja, como por ejemplo la pirólisis, o algún tratamiento físico más complejo como es la pirólisis. En este caso también después utilizar algún tratamiento químico para poder generar monómeros y que sean utilizados, por ejemplo, en una fermentación, ¿ya? Y aquí producir bioetanol y después producir otros componentes que se vuelven a recircular como componentes o como nutrientes para los mismos cultivos de microalgas. Bueno, eso chicos, espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí disponible para contestársela. Muchísimas gracias, Germán. Muy interesante la conferencia. A ver, chicos, por favor, pueden, no sé si Germán está de acuerdo, hacer la pregunta directamente. Eso, Justin, muy bien. A ver, tiene una pregunta, Justin, ¿puede hacerlo directamente a nuestro expositor? Muy buenos días, Inge, muy buenos días con todos. Claro, mi pregunta es acerca de las farmacéuticas. ¿Hasta qué punto aplicaría la responsabilidad extendida del productor, hablando en el enfoque de que los medicamentos son un gran problema ambiental? Mira, claro, acá yo creo que tiene que ver mucho con la legislación local. En este caso, o sea, yo te voy a poner el ejemplo de Chile. En Chile se han generado leyes en donde se obliga a que todas las industrias, ya sea, no sé, de agronomía, de producción de materias primas, de todo tipo de industrias, ropa, lo que sea, tienen que encargarse de sus residuos. Entonces, en este caso, yo creo que va a depender bastante de las leyes locales en donde estén funcionando estas empresas. Entonces, en este caso, las farmacéuticas, si es que están montadas en tal lugar, de por sí deberían encargarse. Yo creo que ahí queda un poco también más a la ética de las empresas. Si las empresas están conscientes o tienen conocimiento de que sus productos no son completamente degradados y que tienen un impacto negativo, yo creo que ahí tiene que haber un componente bastante ético de ellas. Yo creo que también, y aquí también, típico, yo creo que en conversaciones tal vez, siempre nace también lo que es el consumidor, ¿cierto? Eh, bueno, es un poco difícil tal vez hablar del consumidor cuando hablamos de los fármacos, ¿cierto? En este caso también el consumidor también es un importante componente dentro de esta cadena, ya que también puede de alguna forma exigir o ejercer presión para poder lograr que estas empresas de alguna forma encaucen hacia una producción, hacia una claro, generación de productos finales que sea amigable con el ambiente y sea circular, por así decirlo. Ok, Muchas gracias. gracias, Justin, también. María Alejandra tenía una pregunta, levantó la manito también. Sí, Inge, buenos días. Primero quería decir que la charla estuvo muy interesante, muy buena. Gracias por compartir tanta información.
Mi pregunta es sobre, por ejemplo, ¿hay tipos de microalgas, por ejemplo, que se utilicen específicamente para cada industria y tengan mejor o peor Sí, efectividad? efectivamente, sí. Hay, aquí, bueno, yo quise colocar un poco de más datos técnicos, creo porque justamente para no confundir un poco esto. Eh, como tú mencionabas, o sea, como decías, hay ciertas microalgas, por ejemplo, que son hiperacumuladoras de lípido, ¿ya? En este caso, una de las que yo he trabajado bastante, son microalgas que acumulan lípido y el lípido lo podemos utilizar para la producción de biodiesel. Por el contrario, hay otras microalgas que pueden acumular o hiperacumular proteínas. Entonces, esas microalgas son bastante buenas, por ejemplo, para generar alimentos que sean utilizados para la ganadería, para la acuicultura. Hay otras microalgas que son bastante buenas acumulando carbohidratos. Entonces, estas microalgas son bastante buenas si las queremos utilizar para generar, por ejemplo, biogás, ¿ya? Entonces, claro, va a depender bastante de la industria en donde tú te quieras mover, o sea, cuál quieras poner el foco, es la cepa que tú vas a utilizar. Listo, muchas gracias. Ok, gracias también, María Alejandra. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Lo puede realizar directamente a Germán. ¿Qué les pasó? Se quedaron. Ahí está. Muy bien, Alexander. Buenas tardes, buenos días con todos. Sí, mi duda es, o mi pregunta va respecto a que mencionó que, o sea, las microalgas no son como que un tema nuevo y que anteriormente también las cultivaban en tipo lagunas. Entonces, mi pregunta va más dirigida a ese campo, o sea, por ejemplo, en una comunidad, ¿cómo se pudiera cultivar o qué parámetros requeriría para su cultivo? A ver si entendí un poco la pregunta. Lo principal es tener, primero que nada, el recurso hídrico, ¿ya? Hay que tener conocimiento de que las microalgas sí o sí necesitan agua. Entonces, lo primero es, si tú lo vas a cultivar en un lugar, necesitas tener una disponibilidad de agua. Entonces, ¿qué tenemos cerca? ¿Tenemos el mar o tenemos el río o tenemos un lago? Es la primera respuesta o la primera pregunta que hay que hacerse para poder comenzar esto. Lo segundo es, ¿qué tipo de microalga vamos a utilizar? Porque hay microalgas que son de mar, ¿cierto? Que utilizan una salinidad mucho más alta que una microalga que es de río, que utilizan una salinidad mucho menor. Entonces ahí es lo segundo. ¿Qué cepa de microalga vamos a utilizar? Y como tercero sería qué tipo de reactor, o claro, fotobioreactor vamos a utilizar, si cerrado o abierto, ya que esto de por sí va a impactar directamente en los costos de producción, ¿ya? Ok, no sé, Alexander, ¿quedó clara la pregunta o se derivan algunas otras interrogantes? Y parece que Sí, falta algo más. así, respecto, por ejemplo, como tal, vamos a suponer que requiera una especie de temperatura, un ejemplo hipotético, como tal, para Ya, mantenerla, ya. o el pH y cosas así. Sí, sí, también. Sí, sí. En ese caso también va a requerir, o sea, va a depender bastante de la cepa. Cuando uno habla del tipo de microalgas que vas a utilizar, uno ahí es casi como una ficha técnica, por así decirlo. Cuando tú empiezas a mirar cuáles son las cepas disponibles o... igual, por lo general las industrias trabajan con ceparios ya armados. Esto quiere decir con disponibilidad de cepas, porque tratar de aislar una cepa de forma artesanal es bastante difícil, porque hay que tener en cuenta que no sé, del 100% de microorganismos que existen en el medio ambiente, solamente un 5 o un 10% son capaces de ser aislados, ¿ya? Porque las microalgas o bacterias o en general los microorganismos en sí no pueden vivir solos, entonces necesitan, por así decirlo, los compañeros. Entonces hay muchas microalgas que requieren, por ejemplo, de bacterias o de otras microalgas para poder vivir, ¿ya? Entonces en ese caso, claro, las industrias en general trabajan con ceparios. Estos ceparios son laboratorios que se encargan de separar o buscar cuáles son las mejores cepas. Entonces, de la misma forma,
estos ceparios investigan y te dan a conocer la ficha técnica. ¿Cuál es esta microalga? Trabaja al pH, trabaja con una iluminación mayor o menor y trabaja con tiene cierta cantidad de nutrientes. A esta temperatura, entonces vamos a tener tal producción. Entonces, claro, tú lo tomas y vas a tu industria y empiezas a trabajar con este tipo de microalgas. Te puedo poner un ejemplo. Hay una microalga que se llama Hematococcus pluvialis. Esta microalga es súper conocida porque es capaz de hiperacumular astaxantina. Si tú esta microalga tú la trabajas a una concentración, por así decirlo, lumínica baja, o sea, así como muy tenue, esta microalga es verde, es súper bonita, es súper así como bien verde. Pero si tú conforme le vas subiendo la iluminación, ella va hiperacumulando la astaxantina y por ende va cambiando un color que es rojo, y es rojo intenso. Entonces, claro, hay que conocer esas como condiciones para poder trabajar y poder desarrollar lo que tú quieras desarrollar en caso de algún cultivo de microalga específico. Ok, Muchas Alex, gracias. ¿alguien más? ¿Otra pregunta? Y una pregunta, Germán, justamente en relación a lo que consultaba Alexander. Em, Entiendo, ¿no? Acaba de indicar que debe cumplir con los parámetros. Si esto no ocurriese, se entendería que la eficiencia, entonces, en el funcionamiento, operación de las microalgas definitivamente se reduce. En verdad, ahora volvemos entonces a que es un tema o una condición en la que se tiene que trabajar de industria, ¿no? Es lo que acababa de mencionar. O sea, si en algún momento se quisiese, digamos, aplicar este, este método, no sé, en una zona rural o en algún sitio un tanto con limitaciones, em, va a ser muy complicado, yo diría casi imposible. No, no, porque hoy en día también se ha comenzado a trabajar los consorcios. Y al hablar de consorcio es justamente no tener una microalga aislada, sino que tener un conjunto de algas, un conjunto también de más de algas con bacterias. Entonces, de esta forma, por así decirlo, se potencian. Entonces, si bien una microalga no es capaz de, por ejemplo, crecer en una condición de no sé, de 20 grados, eh, teniendo en el mismo cultivo otra microalga que sí es capaz de crecer, entonces vamos a poder tener de por sí una mayor cantidad o una respuesta a una condición que es distinta de una cepa. Entonces, estos consorcios permiten, por así decirlo, variar un poco las condiciones, no establecer condiciones muy estándar o muy fijas para una cepa en específico. Es mucho más fácil, por así decirlo. Y como ejemplo, esto también se da bastante en lo que son en la remediación de aguas. O sea, en la remediación de aguas, trabajar con consorcio es muy común, porque también ellas son capaces de, si una cepa es capaz de crear un componente, otra cepa es capaz de crear otro componente. Entonces, de por sí, trabajan como que interactúan entre todos juntos. Ok. Ahora otra cuestión. Bueno, ¿los chicos tienen alguna otra pregunta, chicos, por favor? Otra participación. Sí, Pati, yo tengo una pregunta. A ver, Berito, gracias. Germán, ante todo, muchísimas gracias por colaborarnos y compartirnos a todos tu conocimiento. He tenido la oportunidad de ver a Germán ahí en plena acción cultivando a sus microalgas. Entonces entiendo que sí es un proceso que demanda bastante cuidado, ¿no? Especialmente en el tema laboratorio. Y a eso va mi pregunta, porque pues yo recuerdo aquellos días en donde te veía ahí en el laboratorio cultivando en los reactores las microalgas y muchas veces, cuidado, se toque esto, cuidado, la luz y todo eso. Y justamente a eso va mi pregunta y con lo que relacionó Patti, es que si nosotros quisiéramos esto aplicar en el Ecuador, como comentó Patti, tenemos muchas zonas con limitaciones en cuanto a recursos para poder tener un reactor con todos los cuidados que
Me acuerdo que tú tenías en tu laboratorio, obviamente yo entiendo ahí que tú estabas cultivando unas algas en específico, pero en este caso que tú hablas, este consorcio de algas, me imagino que la situación es mucho menos complicada que cuando se cultiva una sola alga, una sola especie, me imagino. Entonces, si nosotros esto quisiéramos aplicarlo aquí en nuestro país, por ejemplo, para remediación de aguas que tú mismo dices, en sectores a veces rurales o a veces nosotros estamos ya entrando también al tema bastante de la minería. Aquí también en Ecuador, no sé si las algas, primero comentaste que las algas pueden servir para remediación de estos compuestos emergentes farmacéuticos, pero no sé si aparte de eso se puede, por ejemplo, me imagino que muy posiblemente también para el tema de remediación de metales, algunos tipos de metales. Hablando del tema de minería, que nosotros ya estamos potencialmente entrando a minería a gran escala también aquí en el país, el tener no sé cómo tú le ves que podríamos aplicar aquí en el país, tal vez con piscinas o necesariamente tendríamos que hacer reactores para tal vez tener un proceso más controlado o tal vez unas piscinas. ¿Cómo tú ves desde el punto de vista técnico y también desde el punto de vista económico? Sí, me imagino que una piscina es más barata que tal vez un reactor. Entonces, no sé si de repente desde tu punto de vista como experto en el tema de cultivos de microalgas, nos puedes dar un indicio de como Ecuador, cómo podríamos nosotros implementar sin llegar a necesitar unos gastos tan grandes y también teniendo la ventaja de que tenemos zonas de que son tropicales, ¿no? Que la temperatura en nuestro caso en algunas zonas no es como en Chile, que a veces en invierno es una desventaja, pero en nosotros, en Sí. Ecuador, pues hay muchas zonas que sí tenemos la ventaja de la temperatura. Entonces, no sé si ahí tú nos podrías dar tu punto de vista, Germán, por favor. Sí, mira, efectivamente. Bueno, yo no nombré, por así decirlo, los metales pesados, porque los metales pesados por lo general siempre se ha planteado que el tratamiento físico-químico como que el más óptimo, ¿cierto? Un poco así como precipitar o tratar de sacarlos de forma química, más que tal vez biológica, porque siempre se plantea que el efecto biológico, por así decirlo, y después, ¿qué haces con eso? Se genera un residuo, en algunos casos puede ser peligroso, ¿cierto? Tú, imagínate que tienes plomo, entonces logras que las microalgas tomen el plomo, pues lo que hacen es, más que procesar el plomo o más que procesar el metal, por así decirlo, lo acumulan en su interior. Cosa distinta que es lo que sucede con los fármacos, por ejemplo, ¿cierto? O con otros componentes que, más que acumularlo, lo que hacen es romper químicamente estas moléculas. Entonces, van generando moléculas mucho más fácil de ser asimiladas por otros organismos más bajos en la cadena genética, como las bacterias. De por sí, las bacterias nosotros sabemos que son los organismos estrellas, por así decirlo, a nivel biológico, ¿cierto? Que degradan las cosas. Necesitamos que para ellas esté disponible los componentes. Claro, en este caso las microalgas, así como los hongos también, son componentes que parten como primero tratando de lograr. Por ejemplo, los hongos, en el caso de la madera, ¿cierto? Los hongos son muy buenos eh, rompedores, por así decirlo, de la lignina. Entonces, claro, la lignina se va rompiendo y va quedando en azúcares más pequeños que son capaces de ser utilizados por bacterias. Entonces, claro, en el caso de los metales, se habla un poco más del tema como más químico, más que biológico, porque si acumulamos, generamos un nuevo residuo que sigue siendo la biomasa, por ejemplo, con plomo en su interior. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Claro, entonces ahí es como mover, por así decirlo, se plantea como que es tomar la basura y colocarla debajo de la alfombra. En el caso, así como tú me mencionas también de Ecuador, y claro, ahí también como me hacías recordar el tema de mis cultivos en el laboratorio, en el caso que yo trabajaba, claro, con cepas bastante específicas. Entonces, en este caso, si lo quisiésemos llevar a algo más práctico, así como más del día a día, ahí la recomendación tiene que ser consorcios, porque los consorcios son capaces de sobrevivir a bastantes tipos de condiciones extremas. Es casi como colocar un grupo de microorganismos que son capaces de estar en un ambiente extremo. Entonces,
sí o sí, hoy en día se está migrando a consorcios así como a nivel industrial, a consorcios. Desde el punto de vista económico, también claramente la utilización de piscinas también es totalmente mucho más conveniente que los fotobioreactores cerrados, ¿ya? Porque los fotobioreactores cerrados tienen la particularidad de que eh, tiene que ser un material que sea capaz de soportar la microalga en su interior y que este material no sufra de acumulaciones, ¿ya? Porque algo que tampoco nombré, un tecnicismo también que tienen las microalgas es que son bastante como invasoras, ¿cierto? De los materiales. Son capaces de colonizar y quedarse pegadas muchas veces en las paredes. Entonces, claro, si tenemos fotobioreactores que buscamos que sean transparentes, ¿qué pasa si la microalga se empieza a quedar acumulada en las paredes, ¿cierto? Entonces ahí ya genera un problema para los fotobioreactores, que empezamos a hacer cultivos, empieza a generarse los cultivos de microalga y se empieza a colocar en las paredes y después perdemos al interior del fotoreactor entrada de luz. Entonces, de por sí, ahí hay algunos fotoreactores que son mejores que otros, ya dependiendo del fotoreactor. Hay una infinidad de fotoreactores tubulares, planos, pero de por sí, económicamente, el que siempre ha mostrado mejores, más conveniencias son las piscinas abiertas, ¿ya? Porque estos requieren de menos inversión, son mucho más simples, se pueden extender también en planicie, por así decirlo, no requieren de tanta tecnología, y por sobre todo se utilizan más que nada para los consorcios, porque como los consorcios son capaces de soportar condiciones más extremas, entonces es como un win-win, por así decirlo, entre la microalga, entre las cepas y el fotoreactor. Lo otro que me decías también, ¿cuál sería la posibilidad también de utilizarla en Ecuador? Lo que siempre se hace en la investigación y se plantea en general en la industria es tratar de utilizar algas que sean locales, ¿no? O sea, algas que ya estén adaptadas al ambiente local. De que es bastante difícil si tú, por ejemplo, trabajas, no sé, Ecuador y compras una alga en un cepario que está en Alemania, porque probablemente haya sido aislado muy cerca de algún país de Alemania, ¿cierto? Entonces, lo más óptimo es trabajar con cepas o microalgas que sean locales, por lo que son microalgas o organismos que ya están adaptados a una condición. Entonces, probablemente tenga muy buena aceptación si tú lo quieres hacer crecer en un reactor abierto a la misma condición que ya estuvo. Entonces, ya es como que genéticamente ya viene adaptada, viene con toda esa carga, con todo el conocimiento de cómo es la condición. Ya. Muchas gracias, Germán. Y otra consulta, ahí un poco alineándome a lo que dijiste, es que principalmente entonces definitivamente la opción que tú ves es justamente para tratar estos compuestos emergentes de las farmacéuticas, estos Sí. contaminantes, perdón. En nuestro caso, en Ecuador, yo no he visto todavía ningún estudio que, como en otros países más desarrollados, en donde justamente se identifique que se haya hecho un estudio aquí si en realidad nosotros con las pocas plantas de tratamiento que tenemos en el país, en realidad se está eliminando con el sistema de tratamiento estos, digamos, estas trazas de compuestos emergentes que quedan en las aguas después del tratamiento, que obviamente allá en España ya es un tema mucho más viejo que esto de del tratamiento justamente de estos compuestos. En este caso, tú entonces le verías tal vez más viable, digamos, que tal vez sea como un tratamiento complementario en el sistema de tratamiento habitual que tenemos. Aquí en Ecuador básicamente se utilizan los tratamientos convencionales de aguas residuales, no son no tienen como gran innovación con otro tipo de tratamientos. Entonces, de repente, este sistema nosotros tal vez lo podríamos poner como un sistema tal vez terciario ya para el final, tal vez de un tratamiento secundario, un tratamiento biológico, ya como para darle una afinada al flujo de agua residual ya tratada. Sí, efectivamente. Bueno, hay que tener
En cuenta, como tú dices, en general la investigación es igual, o sea, por los países es bastante limitada en estos tipos de compuestos, porque hay que igual tener en consideración que todo el día aparecen productos nuevos, ¿cierto? Medicamentos nuevos, y yo creo que más todavía en temas farmacéuticos, sobre todo después de de esto de la pandemia que hemos sufrido mundialmente, ¿cierto? De que las cosas farmacéuticas han tomado un interés bastante relevante. Entonces, y bueno, hay que poner también ahí un asterisco, ¿cierto? Cuando hablamos de estos compuestos emergentes, siempre las investigaciones hablan bastante de lo que son los paracetamoles, o en general de los compuestos que están como, no tienen limitación desde el punto de vista de la receta médica, ¿ya? Que son medicamentos que tú puedes ir a la farmacia o puedes ir al supermercado, los compras y los consumes libremente, nadie controla, por así decirlo, ese consumo. Entonces, claro, si bien uno dice esta traza, entonces vamos acumulando cuánta gente consume y cuánto se va produciendo. Entonces ya se ha generado bastante contaminación de este tipo de compuestos. En este caso, como tú dices, claro, debiese plantearse los cultivos microbiales como un elemento adicional, como un proceso adicional a lo que son las plantas de tratamiento, porque justamente no son capaces de poder depurar este tipo de compuestos. O sea, ¿cómo lo sacamos si por lo general se habla siempre, bueno, o yo he escuchado siempre cuando tú hablas con gente que trabaja en las plantas, que lo que no se procesa en la planta se diluye en el agua, ¿cierto? O sea, el gran como que el gran filtro es la naturaleza, ¿cierto? Pero claro, pasa que hay ciertos compuestos que no son capaces de ser degradados por la naturaleza, entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, naturalmente tenemos que buscar alguna forma, algún tipo de tecnología para poder degradar este tipo de compuestos. Yo creo que está súper también conocido los casos, por ejemplo, de los antibióticos. Hoy en día en Chile también se ha generado bastante problema el tema en el sur de Chile, el tema de los antibióticos que se dan, por ejemplo, a los peces, a los salmones. Se ha generado como grande, por así decirlo, no sé cómo decirlo, como bulla o eh, como cosas así como de estar atentos porque se ha usado de forma muy indiscriminada los antibióticos y no es que eso sea una pastilla que se lo demos a un salmón, ¿cierto? Sino que se riega el antibiótico, por así decirlo, a estos cultivos de salmón y los salmones tampoco están aislados ¿cierto? No están en piscinas separadas de lo que es el mar, sino que están en el mar. Entonces, eh, son compuestos que hoy en día sí o sí, y en un futuro muy cercano yo creo va a ser un problema gigante. Muchas gracias, Germán. Y bueno, para los chicos también, para aclararles un poquito el tema de de estos trazas de los compuestos farmacéuticos, es un problema bastante grande que, como lo comenta Germán, por más que a veces se trate las aguas con los sistemas convencionales, estas trazas de estos compuestos farmacéuticos aún quedan porque el sistema convencional no es capaz de eliminarlos, y esto va hacia los recursos naturales, y ya se ha comprobado que está afectando muchas veces a la fauna acuática, incluso en el caso de los peces con el tema de los anticonceptivos, que quedan trazas en el agua tratada, aún quedan trazas. Entonces estamos teniendo ya problemas con el tema de la reproducción de la fauna acuática, ¿sí? Eso, muchísimas gracias por la respuesta, Germán, y de nuevo agradeciéndote bastante por tu colaboración, compartiéndote tu gran conocimiento del tema. Muchas gracias, Germán, por la respuesta. No, muchas gracias a ti, Vero, también por la invitación y a Patricia también. Así es, Germán, muchas gracias, Vero. No sé si alguno de los chicos tiene también alguna otra consulta que la quiera presentar a nuestro expositor. No, ya no se animan más, están tímidos hoy. Yo tengo otra consulta de pronto, no sé si lo mencionaste y se me pasó, Germán. Estas microalgas son, bueno, yo me declaro con muy poco, casi nada conocimiento al respecto. Pero estas microalgas, por ejemplo, ¿dónde se las obtiene? O sea, uno ve normalmente, no va a la naturaleza y dice, bueno, ese es un alga, sí, pero
Microalgas porque son microscópicas, son chiquiticas, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde uno puede obtener estos elementos? Y decimos, hablamos de la cepa y todo, pero ¿cómo hacemos para poder adquirirlas, por ejemplo, ya de querer en realidad indagar un poquito más en esto? Eso en cuanto a una pregunta, perdón. Y la otra pregunta de una vez era, es mejor dicho, la relación que se tendría que tomar en cuenta para ya un tratamiento en cuanto al uso del agua, porque comentaba que es necesario tener presente de que debe haber el recurso hídrico, ¿no es cierto?, cerca, ya sea agua dulce o agua salada. Ahora, esta relación o esta proporción que se requiere del recurso hídrico para tratar un agua, no sé, que tiene determinada carga contaminante, es, por ejemplo, 2 a 1, o sea, que es decir, un porcentaje, una proporción de caudal a tratar y necesito dos cantidades, digamos, o en proporción el doble de agua dulce para poder tratar esa cantidad de agua. ¿Cómo es ese tema? Porque a veces uno dice, ¿no? Bueno, tengo una cierta cantidad de agua, pero resulta que necesito 2 veces más para poderla tratar, 2 veces más agua limpia o agua dulce para poder tratar una cantidad de agua que viene contaminada. O sea, ¿cómo es ese tema? Disculpa, Germán, como digo, no nos puede aclarar en estas dos Ya. consultitas. Ya. Voy a partir por la segunda pregunta. Eh, eh, Tiene mucho de variación dependiendo, por así decirlo, del microorganismo que utilice, o sea, de la microalga que utilice. En general, los estudios muestran de que casi un 50% de los contaminantes puede ser eliminado. O sea, si tú tienes de un 100% del contaminante que tú tienes en el medio, un 50% es capaz de ser eliminado por las microalgas. Pero, sin embargo, igual va variando. O sea, tú puedes también mejorar algunas condiciones para que estos porcentajes vayan aumentando o subiendo. A condiciones me refiero, tal vez, por ejemplo, aumentar otra cepa, en lo que les comentaba de utilizar, por ejemplo, un consorcio, cambiar un consorcio, tal vez hay alguna cepa que tiene mejor aceptación por un compuesto, ¿cierto? Para agregar un compuesto por sobre otro. Entonces, ah, se podría decir que ronda como por eso, pero aún te diría que aún está en investigación, o sea, la rama esto de los contaminantes emergentes, por lo menos yo aquí donde estoy trabajando, no sé si les comenté, pero no les comenté, estoy aquí, como dijo Vera, estoy aquí en España, estoy haciendo una pasantía y aquí en los laboratorios que trabajamos se trabaja bastante los contaminantes emergentes. Entonces, recién se está generando bastante. Uno llega, cuando uno trabaja en investigación, por decirlo, uno dice, trabaja como en la ignorancia, porque llegas con algo totalmente desconocido, ¿cierto? Entonces, aún hay varias como dudas que tenemos que resolver en cuanto, ¿realmente será como todo el porcentaje que es lo que está trabajando eso, o hay algún porcentaje, por ejemplo, que se degrada lumínicamente? ¿Cierto? Porque hay que tener en cuenta que el proceso de la planta de tratamiento de por sí, ¿cierto? De alguna forma es un poco cerrado, no se está aplicando luz, ¿cierto? Sin embargo, cuando tratamos con microalgas, estamos aplicando de alguna forma una intensidad lumínica adicional a la que ya se tiene. Entonces, en este caso, claro, tenemos que ver si es que también hay un efecto tal vez que esté influyendo, tal vez, por ejemplo, la radiación lumínica que se está aplicando a esta agua contaminada. Entonces ahí se está generando conocimiento respecto a eso. Entonces, todavía es como, tal vez muy pronto decirlo, es un porcentaje así como tan claro. Y es bastante interesante porque ahí se está generando el conocimiento. La otra pregunta era respecto de la aislación. Siempre, bueno, a veces había partido las presentaciones diciendo, bueno, ustedes se han fijado cuando ven una piscina, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una piscina y se coloca verde, ¿cierto? Pasa una piscina, típica piscina de verano, va cambiando el agua y se va colocando un poco más como turbia, ¿cierto? Digo, de por sí, ahí ya hay una microalga. O sea, ténganlo por seguro que en esa piscina hay una microalga. O otro ejemplo, vayan ustedes como si alguno va al cementerio y uno toma como el florero donde hay una flor de la que esté más o menos ya es que marchita, casi muriendo, toma y lo huele o mira el contenido donde está esa agua, de por sí también ahí hay otra microalga. Entonces, por lo general,
las aislaciones o los muestreos para poder aislar estas microalgas se hacen de esos lugares. Agua de cementerio, estuarios de los ríos, piscinas, donde hay por lo general un curso de agua moviéndose o estanco, se toman muestras y se empieza a analizar. Se hacen cultivos de esos lugares, ¿cierto? Con lo que nosotros suponemos que son como los componentes o los nutrientes casi como estándares que podría tener un microorganismo, y ahí se logran como aislar. Eso por lo general se parte, por así decirlo, en placas, ¿cierto? Placas de agar, y ahí nos va viendo, van creciendo colonias de microalgas. Y ahí nos va aislando y vamos separando de forma independiente cada microorganismo. Crecen bacterias, crecen algas, crecen hongos. Entonces podemos de esa forma ir en el laboratorio ir separando estos organismos. Entonces ya después los separamos. Lo que hacemos, tratamos de secuenciar. Sacamos el genoma, sacamos el DNA, lo metemos a equipos que logran secuenciar más o menos cuál es la secuencia genética que tienen, y eso después se compara ya con las bases de datos que hoy en día se tiene de estos microorganismos. Y podemos decir, esta microalga es tal cepa. Entonces ese es como un poco más o menos el proceso que se hace para poder obtener estos cultivos. Teniendo ya conocimiento de eso, vamos generando, vamos teniendo un cepario. No sé si eso logra un poco responder la Sí, pregunta. sí, claro, ok. Sí, muchas gracias, Germán. Y solo una preguntita más que me nació en lo que preguntó Pati, pero yo no sé si recuerdo esto, si alguna vez te pregunté ya algún momento en nuestras conversaciones, en nuestras charlas temáticas que teníamos, hay un común, o sea, no sé si en el caso de las cepas, como que tú tienes un catálogo así de algunas empresas que ven y dicen, sí, quiero esta, y le mezclo, o sea, como un catálogo que uno se puede comprar. Creo que me imagino que sí, ¿no? Sí, creo que nunca entonces, nunca debo haber mostrado ese catálogo. Justamente, por ejemplo, cuando nosotros en mi laboratorio en Chile trabajamos con un catálogo que está en una universidad del sur de Chile. Ellos nos envían una planilla Excel donde están ahí especificadas, por ejemplo, ya, Dunaria terpselecta, que es una microalga, aislada de un lago salino en el norte del país. No sé, Hematococcus pluvialis, aislada de un estuario, no sé, en tal ciudad. Isoquisis galvana, aislado de un florero de cementerio. Entonces ahí el catálogo más o menos nos va diciendo qué microalga y dónde fue tomada, dónde fue aislada. Y de por sí se puede elegir casi así como al dedo. Ya, dame esta, me das esta, me das esta. Entonces, hoy en día se trabaja bastante así como con los ceparios, porque ellos se encargan, por así decirlo, de procesar y aislar e identificar las microalgas. Gracias, Germán. Ok, sí, muchísimas gracias. Muy interesante definitivamente el tema. Chicos, si no hay más consultas, no hay más preguntas, y Germán está de acuerdo, pues entonces no hay más acotaciones al respecto. Podemos entonces dar por finalizada la conferencia. Chicos, aprovechemos ahora que está el expositor conectado con nosotros, ¿no? Ok. Entonces, Germán, una vez más, muchísimas gracias. El aporte importantísimo, súper interesante que nos ha brindado el día de hoy con su exposición. Aparte de parte de la Escuela de Formación de Tecnólogos, pues muchísimas gracias. Le haremos llegar el respectivo No, certificado por su participación. Muchísimas gracias, Germán. Verónica, muchísimas gracias también por el contacto. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted, tanto a Verónica, que nos conocemos de muchos años en Chile, ahí en los laboratorios, y a ti, Patricia, también por la invitación y por dejarme mostrar un poco de lo que es la investigación respecto de estos tipos de cultivos. No, pues muchísimas gracias. Aquí los chicos siempre están preguntando o les preguntamos también nosotros los profes qué temas les interesa. Fue uno de los temas que se planteó justamente en las encuestas que los chicos llenan para evaluar las conferencias. Así que muchísimas gracias, Germán, por ayudarnos a justamente cumplir con el objetivo que tienen estas charlas.
Vale. Chicos, no se olviden de llenar la encuesta. He compartido para todos el enlace del formato para que usted pueda llenar y asimismo colocar los temas de interés que desee, pues que se presenten en las siguientes conferencias de la SPOT. Muchísimas gracias Germán una vez más. Chicos, gracias por haberse dado cita. Ya sé que el semestre se terminó hace unos días, pero muchísimas gracias por estar siempre atentos a la convocatoria que se realiza por parte de la SPOT. No se olviden de llenar la encuesta, por favor, jóvenes.